Un privilegio, mis hermanos, bendiciones para todos. Intereses particulares por encima de beneficios generales. Hechos, capítulo 19, verso 21 al 41 es el texto que vamos a estar estudiando. Pero en esta oportunidad leamos Hechos 19, 21 hasta el 26. Vamos a leer todos, hermanos. Leamos. Pasadas estas cosas, Pablo se propuso en espíritu ir a Jerusalén después de recorrer Macedonia y Acaya, diciendo: después de que haya estado allí, me será necesario ver también a Roma. Y enviando a Macedonia a dos de los que le ayudaban, Timoteo y Erasto, él se quedó por algún tiempo en Asia. Hubo por aquel tiempo un disturbio no pequeño acerca del camino, porque un platero llamado Demetrio, que hacía de plata templecillos de Diana, daba, ¿qué dice, hermanos? A los cuales, reunidos con los obreros del mismo oficio, dijo: varones, sabéis que de este oficio obtenemos nuestra riqueza, pero veis y oís que este Pablo no solamente en Éfeso, sino en casi toda Asia, ha apartado a muchas gentes con persuasión, diciendo que no son dioses los que hacen con las manos. Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, en esta hora te damos gracias porque tú eres quien nos bendice con tu palabra. Hoy rogamos, Señor, que tú seas bendiciéndonos, que tú seas hablándonos por medio de la Escritura. Tú la dejaste para que a través de ella fuéramos edificados. Y te rogamos, por favor, que tú seas propicio a nuestras necesidades hoy, con la lectura de tu palabra y con la exposición de ella. Rogamos que si en medio nuestro hay alguien que no te conoce, por favor, tú seas hablando a sus corazones. Y tu pueblo que ha venido con deseo de escucharte, háblales, por favor, porque te lo rogamos en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Estimados hermanos y amigos, cuando se observa de manera detallada los evangelios, permítame un segundo, Cuando se observa de manera detallada los evangelios y el libro de los Hechos, parece ser que el ciclo se repite en cada historia de este libro de los Hechos. El ciclo se repite. El evangelio se proclama, el evangelio es enseñado, pero también el evangelio es rechazado y perseguido. Cristo murió por nuestros pecados, hay liberaciones, hay sanidades, hay restauración, la gente viene a Cristo, pero cuando Cristo muestra el camino del discípulo, inmediatamente el cristianismo es perseguido. En el contexto de Éfeso, que es donde estamos ahorita, el ciclo tampoco es la excepción. Recuerden entonces, Jerusalén, Siria o en este caso Antioquía, Asia, y están en Macedonia. En Macedonia estaba Europa, pero luego Pablo se devuelve hacia Éfeso, que es una vez más Asia. Al estudiar estos versículos, recordaba la historia narrada por el evangelista Marcos. Mire, en Marcos capítulo 5, del versículo 1 al 20, hay una historia que a mí me parece como interesante. El Señor Jesús llega a una región, la región de los Gadarenos. Y nos dice que allá los Gadarenos tenían, en cada pueblo hay como una persona que como que todo el mundo ve porque es como loquito, o como hace cosas raras. Bueno, allá había un endemoniado. Y nos dice que este endemoniado muchas veces, había una persona endemoniada y nos dice que muchas veces andaba desnudo. O a veces lo amarraban con grilletes o con alambre de púas. Y dice que la fuerza de ese hombre era tan tremenda que los destrozaba. Y se hacía daño. Y vivía en el cementerio. Y este hombre era una persona que todos lo conocían porque definitivamente se demostraba que estaba endemoniado.
Pero miren esto, hermanos. La palabra del Señor nos dice allá en Marcos que el Señor Jesús llegó a esa región. Y cuando llegó a esa región, hace que ese espíritu inmundo salga. Y no era un espíritu, eran una legión en él. Más de 5,000 demonios en una persona. Y dice que este hombre fue libre. Pero los demonios negocian con el Señor Jesús. Y ellos le gritan: Jesús, ¿qué tienes contra nosotros? Porque les decía que salieran fuera. Así que los demonios le dicen: no nos eches fuera, mándanos a unos cerdos. Y había un grupo de personas que su negocio era tener cerdos. Y dice que los 5,000 demonios se fueron a los cerdos, y los cerdos no quisieron estar endemoniados y se fueron por un despeñadero y se mataron. Así que la gente de aquella región dijeron: Jesús, sí, muy bonito que hayas sanado a este hombre, pero ¿nuestro negocio qué? ¿Me estoy explicando? En otras palabras, para aquellas personas de este lugar era más importante los cerdos que la sanidad de un endemoniado. El día de hoy, hermanos, me gustaría hablarles bajo el título: intereses particulares por encima de beneficios generales. ¿Cómo? Intereses particulares por encima de beneficios generales. ¿Qué nos dice el texto? Vayan a Hechos capítulo 19, verso 21, por favor. ¿Qué nos dice el texto? Pasadas estas cosas. Así empieza diciendo. ¿Qué es lo que ha pasado, hermanos? En Éfeso, si usted lee Hechos 19 o ha venido siguiendo las enseñanzas conmigo, en Éfeso el evangelio fue explicado. ¿Recuerdan? Cuando Pablo llegó allá, encontró un grupo de discípulos, y esos discípulos se les dijo: ¿recibieron el Espíritu Santo cuando creyeron? ¿Y qué respondieron ellos? Ni siquiera habíamos escuchado que existía Espíritu Santo. Allá en Éfeso el evangelio fue explicado. Pero por otro lado, el evangelio fue demostrado. La enseñanza pasada vimos que había 7 hombres que usaron el nombre del Señor Jesús para echar unos demonios, ¿recuerdan? 7 hombres, hijos de un tal Exeba, y al querer sanar a este hombre, al querer liberarlo, el demonio se lanza contra ellos y terminaron siendo avergonzados y lastimados. ¿Recuerdan esa historia? Pero entonces, por otro lado, se nos dice que el Espíritu Santo está actuando por medio del apóstol Pablo, y de esta manera las personas eran sanadas y las personas eran liberadas. Al punto incluso que Pablo usaba algún pañuelo o algo, y esos pañuelos lo llevaban a los enfermos, y los enfermos eran sanados. Así que en el contexto dice: pasadas estas cosas. ¿Qué es lo que ha pasado? El evangelio es explicado, el evangelio es proclamado, el evangelio es demostrado. ¿Cuál fue el resultado? Vayan a Hechos 19, 17. El resultado: esto fue notorio a todos los que habitaban ¿en dónde, hermanos? En Éfeso, así judíos como griegos, y tuvieron temor todos ellos, y era magnificado el nombre del Señor Jesús. Y muchos de los que habían creído, mire lo que dice, venían confesando y dando cuenta de sus hechos. Y muchos de los que habían practicado la magia trajeron los libros y los quemaron delante de todos, y hecha la cuenta de su precio, hallaron que era 50,000 piezas de plata. Así crecía y prevalecía poderosamente la palabra del Señor. Y puse en mi bosquejo: ¡qué tremendo! ¡Qué tremendo, hermanos! Que en Éfeso realmente hubo una transformación de vidas y de la comunidad. La gente demostraba que estaba arrepentida y practicaban la magia, la brujería, y llevaron todos los libros y los quemaron. Otros vieron: no, esa platica, no, ese aguardientico que antes me emborrachaba, y botarlo por el sifón. No, yo más bien se lo vendo al vecino que se emborrache por mí. No, él realmente aquello que lo apartaba del Señor lo alejaron. Eso fue lo que pasó. Las comunidades fueron transformadas. Yo puse eso literalmente en mi sermón, porque recuerdo tanto que a mí trabajaba en una empresa llamada Koala, y dentro de una ancheta así grandota que me dieron, pero James recordará que eran unos tarros grandísimos,
Me dieron una ancheta y yo fui cuando desocupé venían 3 botellas de aguardiente ahí. Y pastor, ¿yo qué hago con eso? Dice, pues hermano, usted va a emborrachar a otros, y yo cogí esas botellas y las boté por el sifón. Entonces yo, pues hermano, esa era mi debilidad era el trago. Y si yo sabía que iba a tener la tentación, pues fue un buen consejo del pastor. Me estoy explicando. Pues en Éfeso, la debilidad de ellos era la magia, la brujería que hicieron con todos los libros, los quemaron. Pasado todo esto en Éfeso, hermanos, donde el evangelio era proclamado, el evangelio era demostrado, el evangelio era enseñado, Lucas nos dice que después de esto, mire lo que dice Hechos 19:21, Pablo se propuso en espíritu o tomó la decisión de ir a Jerusalén. Recuerde que él está en Éfeso, él está acá en Asia, está en Éfeso, una ciudad costera. Se propuso, dijo, oiga, me gustaría ir a Jerusalén. Pero antes de ir a Jerusalén, dice, después de recorrer Macedonia y Acaya, es decir, él quería ir, planeó ir hacia Europa nuevamente, diciendo, después de que haya estado allí, me será necesario ir también a Roma. Pablo está en Éfeso, hermanos. En otras palabras, mírenme acá, Pablo está aquí, en Éfeso. Quiere bajar a Jerusalén, pero primero quiere ir a Europa, pero después de Europa dice, me voy a Jerusalén, pero después de Jerusalén me devuelvo para Roma. Eso es lo que quiere hacer, ¿sí? Eso es lo que realmente dice, sino que también voy a ir a Jerusalén. Él tiene su foco Jerusalén. Y yo me hice la pregunta, podemos notar que versículos, Pablo no solo quiere compartir el evangelio, no solo quiere hacerlo, sino que también quiere estar dando informes a la iglesia que lo vio crecer, a la iglesia en Jerusalén. Él no quiere hacer las cosas solo, sino que dice, estoy aquí, quiero ir a Jerusalén a rendir informes, pero quiero ir a visitar a los hermanos, pero también quiero ir a Roma, porque como estamos bajo el imperio romano, queremos que allá llegue el evangelio para que esto pueda ser transformado. Pero antes de ir a Macedonia o Europa, delega el trabajo a los que habían aprendido con él. Mire lo que dice el verso 22. Y enviando a Macedonia a 2 de los que le, ¿qué, hermanos? Ayudaban. Bueno, había aprendido que el trabajo misionero es mejor ir 2. A Timoteo, bueno, aquel que había llevado en su segundo viaje misionero, y a Erasto. Erasto es nombrado en Romanos 23, dice que era tesorero de la ciudad y ahora era misionero del Señor. Pablo lo que dice es, bueno, dice el verso 22, él se quedó por algún tiempo en Asia. Es decir, en Asia, en Éfeso, se quedó por un tiempo, pero él quería ir a Jerusalén, pero a la vez quiere ir a visitar a los hermanos a Europa, pero a la vez quiere ir a Roma, pero dice, bueno, por si al caso, Timoteo, usted ya está preparado, Erasto, usted ya está preparado, vaya por favor, vayan haciendo el trabajo misionero mientras yo voy. Es lo que está pasando ahí. Aquí en Asia, hermanos, aún está en el contexto de Éfeso. Efesios, tenemos una carta maravillosa de Pablo a los Efesios. ¿Por qué decimos, o pastor, usted por qué dice intereses particulares por encima de beneficios generales? Hermanos, porque en esta historia encontramos a una persona incitando con mentiras a otras personas para que vayan en contra de alguien que está haciendo el bien, pero lo importante es seguirse enriqueciendo. Eso es lo que vamos a ver ahorita. Miren el verso 23. Miren lo que dice. Por aquel tiempo, ¿qué dice? Hubo un disturbio no pequeño. ¿Notan eso? En pocas palabras, mientras Pablo quiere seguir haciendo la obra misionera, por ese tiempo nos dice un disturbio no pequeño acerca del camino. Recordemos, hermanos, que por un momento el Señor Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Es decir, que los seguidores del Señor Jesús no solamente les llamaban cristianos, sino que les llamaban los del camino. Así que lo que está diciendo aquí, hubo un disturbio no pequeño acerca del camino del Señor Jesús. Por causa de Cristo y los seguidores de Cristo había un disturbio. Recordemos que en la mayoría de los casos las personas les interesaba el Jesús que hace, pero no al Jesús que es. Por mucho tiempo se ha comprobado, estimados hermanos, que las personas les interesa al Jesús que hace, pero no al Jesús que es. ¿Cómo así? Mientras las personas son bendecidas, tienen un buen hogar, le devuelvo el ser querido en 3 días, qué sé yo.
ellos siguen al Señor. Pero cuando implica dejar sus beneficios particulares, vea, tú sigues a Cristo, pero tienes que hacer esto, a ella no les gusta. Inmediatamente lo abandonan. ¿Recuerdan ustedes por allá en Juan capítulo 6, verso 26? El Señor Jesús le dijo a las personas, ustedes me siguen porque comieron hasta saciarse. En otras palabras, hay personas que siguen al Señor Jesús solo por intereses. ¿Estamos siendo claros, hermanos? Con eso en mente, la pregunta que tenemos que hacernos es, ¿cómo vamos a observar este texto? ¿Cómo lo observaremos? En otras palabras, ¿por qué ocurrió este disturbio en Éfeso? Bueno, 4 puntos usted que está tomando nota. Primero, una persona implicada. Segundo, una incitación. Tercero, una irónica preocupación. Y cuarto, una solución. ¿Cómo, pastor? Una persona implicada, una incitación, una irónica preocupación y una solución. Miremos la primera, una persona implicada. ¿Por qué decimos una persona implicada? Miren lo que dice el verso 24. Recuerda que hubo un gran disturbio en Éfeso a causa del camino. Y miren lo que dice el verso 24. Porque ¿qué, hermanos? Platero llamado Demetrio, que hacía de plata templecillos de Diana, daba no poca ganancia a los artífices. ¿Qué vemos aquí, hermanos? Vemos que hay un hombre, una persona implicada. ¿Cómo se llama la persona implicada? Demetrio. La escritura no nos dice mucho de este hombre, sino solo lo que aquí está. ¿Qué hacía este hombre? Este hombre hacía o fabricaba templos de Diana. Y dice que al hacer esos templos de la diosa Diana, daba no poca ganancia a los artesanos. Si podemos notar, amados hermanos, este hombre tiene un interés particular, sus ganancias. Recordemos que él, en el pasado, Pablo había vivido algo similar en Filipos. ¿Recuerdan en donde unas personas tenían una esclava con un espíritu de adivinación? Lo vimos aquellos que él llegó allá a Filipos, y estando en Filipos había una esclava que decía, estos hombres son hijos del Dios Altísimo, lo que ellos digan créanles. Y dice que daba no muy poca ganancia a sus amos. Y un día de esos Pablo va caminando junto con Silas y ella gritaba eso, y él dice, en el nombre de Jesús fuera, echó fuera el demonio. Y los dueños de esa esclava no les gustó mucho y los echaron a la cárcel. En otras palabras, al hacerla libre a esta muchacha, ellos fueron encarcelados. Importaba más las ganancias que esta esclava daba que realmente ella fuese verdaderamente, ¿qué, hermanos? Libre. ¿Qué hizo Demetrio entonces? Bueno, ya vimos la persona implicada, miremos la incitación. Vayan al verso 25. ¿Qué hizo Demetrio? A los cuales, hablando de los artesanos, recuerde que Demetrio tenía unos artesanos, que ¿qué hacían esos artesanos? Templos de la diosa, ¿qué? Diana. A los cuales reunidos con los obreros del mismo oficio dijo, varones, ¿sabéis que de este oficio obtenemos nuestra ¿qué? Riqueza. ¿Notan los intereses? Pero, dice el verso 26, ven y oyen ustedes que este Pablo no solamente en Éfeso, sino en casi toda Asia, ha apartado a muchas gentes con persuasión, diciendo que no son dioses los que se hacen con las manos. ¿Cuál es la incitación? Este hombre, piense por un momento. Mire, aquí no tenemos problemas, pero piense que todos los que compran vicio, ya no compren vicio, sino que empiecen a venir a la iglesia. ¿Qué pasa? Piensen que el que compra el chirrinchi, que ya dejan todo eso y se convierten. Vamos a tener problemas. Eso fue lo que pasó allá. Demetrio coge a estas personas y les dice, venga para acá artesanos, venga para acá los que hacemos esto. Ustedes saben que con nuestro oficio obtenemos mucha riqueza. Y ustedes no solo están viendo, sino que Pablo, lo que dicen de él es verdad. No solamente aquí en Éfeso, sino en todo, ha apartado a mucha gente. En otras palabras, ha hecho cambiar la manera de pensar y de vivir de muchos.
y con influencia. Él está diciendo que lo que nosotros hacemos no son dioses. Hermanos, tómelo como referencia Salmo 115, 4 al 8. El Salmo 115 habla de la idolatría. ¿Qué es uno que no es el Dios verdadero? El Salmo 115, 4 dice: los ídolos de ellos son plata y oro, obra de manos de hombres. Tienen boca, mas no hablan. Tienen ojos, mas no ven. Tienen orejas, orejas tienen, mas no oyen. Tienen nariz, mas no huelen. Manos tienen, mas no palpan. Tienen pies, mas no andan. No hablan con su garganta. Y mire lo que dice el verso 8 del Salmo 115. Semejantes a ellos son los que los hacen y cualquiera que confía en ellos. ¿Qué es un ídolo? Un ídolo es aquel que, aunque tú lo ves muy bonito, hay que hacer todo por él. Y dice, semejantes son ellos y los que los hacen, y cualquiera que confíe en él. ¿Qué? Que aunque tienen ojos, hay gente que tiene ojos, tienen plata, todo, ven, pero se van tras un ídolo. Así que, hermanos, lo que Demetrio está diciendo es verdad. Claro que sí. Demetrio está diciendo, está apartando a la gente, diciendo que no son dioses los que nosotros hacemos. Claro, él está diciendo, no son dioses. Pero ¿con qué intención lo está diciendo? Lo que está diciendo es, estamos perdiendo clientela, así que mosquiesen, por favor. ¿Sí me estoy explicando? Así que hemos visto por un lado la persona implicada y hemos visto la incitación. Pero miremos una irónica preocupación. ¿Por qué una irónica preocupación? Miremos. Esta irónica preocupación se enfoca en dos áreas. Primero, en su negocio, y segundo, la idiosincrasia de las personas. ¿Por qué en su negocio? Vayan a Hechos 19:27. Mire lo que dice. No solamente hay peligro que nuestro negocio venga a desacreditarse. ¿Notan lo que está diciendo? Demetrio está diciendo, oiga, lo que Pablo está haciendo que la gente ya no compre los templecitos de la diosa Diana. Y no solamente hay peligro que nuestro negocio, ¿cómo veían ellos eso? Un negocio. Dice, venga a desacreditarse, o esto puede quitarle importancia a nuestro trabajo. Por un lado, su negocio, pero por otro lado, la idiosincrasia. Mire a dónde se mete Demetrio. Demetrio dice, sino que también, ¿qué dice? Que el templo de la gran diosa Diana sea estimado en nada. Y comience a ser destruida la majestad de aquella a quien venera toda Asia y el mundo entero. Voy a meterme un poquito en problemas. Mírenme acá. Aquí estamos en un país o en un continente que dice ser cristiano. Pero este país cristiano, en algunos sectores del país, de Colombia, por ejemplo, voy a hablar en Buga. En Buga la gente peregrina ya para ir a buscar al milagroso de Buga. Y toda persona que llega allá como mínimo compra una imagen del milagroso de Buga. Piensen por un momento que la gente entendiera que eso es idolatría. Y que fuésemos allá, o aquí, solo por nombrar Monserrate, el Cristo caído. Y que la gente ya no fuese a comprar ese tipo de cosas. La pregunta es, ¿qué pasaría? Estos se levantaron y dicen, oiga, ¿ustedes consideran que el templo de la diosa Diana sea estimada en nada? Bueno, va a ser destruida la majestad. Pastor, ¿quién era Diana en ese tiempo en Éfeso? Diana era una diosa de la fertilidad. Tenía nombre romano, los romanos le llamaban Artemisa. La representaba una escultura femenina con unos numerosos pechos así. Una enorme estatua de ella y que decía que venía del cielo. Estaba en el gran templo de Éfeso. Este templo era una de las maravillas del antiguo mundo. La fiesta a Diana incluía orgías salvajes y juergas.
Es obvio que la vida religiosa y comercial de Éfeso reflejaba el culto de la diosa a esta deidad pagana. Esto es un comentario que saco de una Biblia. Así que, hermanos, en este gran alboroto hubo una persona implicada. ¿Cuál era? Demetrio. ¿Cuál fue la incitación? Oiga, nuestro negocio está queriendo echar abajo. ¿Cuál es la irónica preocupación? Oiga, se nos va a acabar nuestro negocio, pero el templecito de la diosa se va a acabar. ¿Y qué dirán los hermanos? ¿Qué dirán la gente? ¿Cierto? Pero miremos qué consiguió, hermanos. ¿Qué consiguió con esto? Vayan por favor a Hechos 19:28. Lo que consiguió. Primero, ¿qué consiguió en las personas del mismo oficio? Mira lo que dice lo que consiguió Demetrio. Cuando oyeron estas cosas, los artífices y el mismo gremio, ¿qué dice? Se llenaron de ira y gritaron diciendo que ¡grande es Diana de los Efesios! Como cuando hacen peregrinación, ¿cierto? En una época especial donde se proclama a María como redentora y milagrosa. Y cuando uno dice, no, eso es idolatría, ahí sí alman alboroto y ahí sí no la policía les dice nada. Así que por un lado, ¿qué causó? Por un lado causó que las personas del mismo oficio se llenaran de ira y dijeran, grande es Diana de los Efesios. ¿Qué causó en la ciudad? Miren el verso 29. Verso 29. Mientras de pronto alguien nos ayude. Hechos 19:29. Y la ciudad se llenó de confusión. Y a una se lanzaron al teatro, arrebatando a Gayo y Aristarco, macedonios compañeros de Pablo. ¿Notan? ¿Qué causó, hermanos? Una revolución. Oiga, se nos va a dañar nuestro negocio. Se alborotaron en esa ciudad. Se lanzaron al lugar, a un teatro, y arrebatando a Gayo y Aristarco, macedonios creyentes. Pero ¿qué causó en los creyentes ese alboroto? Y lo que causó una persona. Mire, así como con Pablo hubo transformación de la comunidad, por Demetrio también estaba causando daño. Hubo persecución. ¿Qué causó en los creyentes? Verso 30. Y queriendo Pablo salir al pueblo, ¿qué dice? Los discípulos no le dejaron. Oiga, hermano, por muy espiritual, por muy hecho fuera demonios que usted Dios lo use, por muy esto, cuando la turba está alborotada, quédese quietico. Y los discípulos que le dijeron, hermano Pablo, por favor, quédese quietico, no, o sea, quédese ahí. Allá en el teatro están alborotados y si lo agarran, lo linchan. Y el verso 31, mire lo que dice. También algunas autoridades de Asia, los líderes de la región, que eran amigos de Pablo, le enviaron un recado, le enviaron un mensaje diciendo, oiga, le rogamos que no se presente al teatro, Pablo. Están hablando de usted, que usted está transformando vidas, pues por ahora cálmese. Así que mire, este Demetrio, ¿qué causó con esto? Por un lado causó o consiguió en las personas del mismo oficio ira, en la ciudad confusión, en los creyentes cálmense, en la multitud, ¿qué causó? Verso 32. Unos pues gritaban una cosa y otros ¿qué? Otra. Porque la concurrencia estaba confusa y los más no sabían por qué se habían ¿qué? Reunido. Oiga, ustedes han notado que cuando hay una revuelta hay gente que dice, oiga, ¿y usted por qué está? Ahorita es que hay un paro nacional, dice. No sabía eso, antier me dijeron que hay un paro nacional. Y en los paros nacionales hay una cantidad de gente. ¿Y usted por qué está acá? No sé, van a ofrecer tamal, por eso estoy allá. Aleluya, alguna cosa. Eso es lo que estaba pasando. Había una multitud, y dice, y los más no sabían por qué se habían ¿qué? Reunido. Ni siquiera sabían, no sabían por qué habían ido al tumulto. Vayan al verso 33. Y sacaron dentro de la multitud a Alejandro, empujándole los judíos. Lo sacaron de ahí dentro de la multitud. Entonces Alejandro, pidiendo silencio con la mano, quería hablar en su defensa ante el pueblo. Quiero leerles un comentario de la Biblia Diario Vivir. El populacho se convirtió en antijudío y anticristiano. Alejandro era un hombre judío y los cristianos.
Quizás los judíos llevaron como orador a este Alejandro para que les explicara que los judíos no tenían nada que parte en la comunidad cristiana y aún más no tenían que ver con el problema económico de los plateros. Pero ¿qué hicieron? Lo agarraron, ¿cierto? Para que explicara. Pero mire lo que dice el verso 34. Pero cuando le conocieron que era judío, todos a una gran voz gritaron casi por 2 horas. ¿Qué dijeron? Grande es diosa de los efesios. Mira, yo en mi vida he ido 3 veces a un estadio. Y la última vez que fui a un estadio, impresionante. Entré y durante todo el partido, antes del partido, después del partido, le llamaban a un grupo las Barras Bravas. Y no pararon de gritar por su equipo. Uno dice, impresionante. Pues allá era tal la situación que por casi 2 horas empezaron a gritar, grande es diosa de los efesios, grande es diosa de los efesios. Impresionante. Cuando la gente está cegada por algo o por alguien, no les importa aguantar hambre, cansancio, lo que sea. Así que hermanos, ¿qué hemos visto aquí? Una persona implicada en este alboroto. Hemos visto una incitación. Hemos visto una irónica preocupación y lo que consiguió en las personas del mismo oficio, en la ciudad, en los creyentes, en la multitud. Pero miremos por último una solución. ¿Cuál fue la solución? La solución apuntó a una pregunta social y cultural y religiosa. Una pregunta social, cultural y religiosa. Mire cuál fue la solución, verso 35. Entonces el escribano, ¿quién es el escribano ahí en el verso 35? El secretario del consejo municipal, el secretario de la ciudad. Cuando había apaciguado a la multitud, dijo, varones efesios, ¿quién es el hombre que no sabe que la ciudad de los efesios es guardiana del templo de la gran diosa Diana y de la imagen venida de Júpiter? En otras palabras, lo que está diciendo es, ¿quién aquí nos, por ejemplo, el que venga a Bogotá, ¿quién no sabe que en Bogotá no está Monserrate? Todos saben. Lo que están diciendo es, ¿quién de la ciudad, qué hombre no sabe que la ciudad de Éfeso es guardiana del templo de la gran diosa Diana? Le recordó que no era necesario defender a Artemisa ni informar a ningún ciudadano de Éfeso que es guardiana del templo de Diana. Artemisa estaba protegida por una roca sagrada que según la tradición había caído del cielo, es decir, enviada por Zeus, dios principal de los griegos. Tal vez fuera un meteorito que la gente comenzó a adorar como piedra sagrada. Hoy en día podemos decir que a la tierra puede caer un meteorito. Y ellos empezaron a adorar esa imagen y luego le hicieron diosa de los efesios. Eso era lo que adoraban. Pero mire lo que dice el verso 36. El escribano dice, puesto que esto no puede contradecirse, todo el mundo sabía de esa deidad, es necesario que os apacigüéis, o cálmense, cállense. Ustedes están alborotados. Y que no hagan nada precipitadamente. Les está diciendo, piensen antes de hacer cualquier cosa. Verso 37. Porque habéis traído a estos hombres sin ser sacrílegos, es decir, profanadores de templos, ni blasfemadores de vuestra diosa. Ellos no se han robado nada. El jefe, recuerden, un interés particular. Demetrio dijo, oiga, tenemos negocio con Artemisa. Y formó tremenda sufurrusca, como dicen por ahí, ¿cierto? No hay nada más peligroso que un costeño con un pickup, ¿cierto? Alborotado. Cuando eso pasa, eso era lo que estaba ocurriendo. Pero el gobernador les dice, mire, ellos no vinieron ni a blasfemar, ni se han robado nada de la diosa. En esta solución vimos que hay una pregunta. Ustedes saben, todos saben que aquí ocurre eso. Pero miremos a un llamado a no ser jueces, verso 38. Si Demetrio y los artífices que están con él tienen pleito contra alguno, ¿qué les dice? Audiencias tienen, se conceden y procónsules hay. En pocas palabras, el secretario de allá de Éfeso les dijo, mire, si Demetrio y los que están allá tienen algún problema, para eso hay tribunales y para eso hay jueces.
Acúsense los unos a los otros. O en pocas palabras, que vayan a ellos. Ustedes porque tienen que tomar justicia por sus propias manos. Verso 39. Y si demandáis alguna otra cosa, en legítima asamblea, ¿se puede qué? Decidir. En otras palabras, el evangelio había transformado tanto las vidas en Éfeso, que Dios no necesitó quien lo defendiera. Él se defendió solito. Usó a un no creyente para defenderse. En esta solución vimos entonces una pregunta social, cultural y religiosa y un llamado a no ser, ¿qué, hermanos? Jueces. Pero un peligro a ser acusados. Mire lo que usa el escribano. Verso 40. Porque peligro hay que seamos acusados de, ¿qué, hermanos? Sedición por esto de hoy, no habiendo ninguna causa por la cual podamos dar razón de este concurso. Quiero dar una nota. La ciudad de Éfeso estaba bajo el dominio del Imperio Romano. La responsabilidad principal de los líderes de la ciudad local era simplemente mantener la paz y el orden. Si fracasaban en el control de las personas, Roma les quitaba el nombramiento oficial del cargo. Una amenaza adicional era que todo el pueblo podía ponerse bajo la ley marcial, despojándole de libertades cívicas. En pocas palabras, eso es lo que está pasando, por ejemplo, aquí en Bogotá, o en Colombia. Quieren destituir al presidente o quieren destituir a la alcaldía. ¿Por qué? Porque dicen se le salió de las manos a la alcaldía. Eso es lo que estaba diciendo. El escribano les dice, oiga, esta revuelta que ustedes están causando no es por nada. Ellos no están atentando contra el templo, ellos no se han robado nada del templo, pero sí ustedes están haciéndole caso a Demetrio. Un momentico, si ustedes siguen así, de pronto Roma viene y nos quita el poder que tenemos, y así que peor. Me estoy explicando. Y habiendo dicho esto, dice el verso 41, despidió la asamblea, o hizo terminar la asamblea de la reunión, y todos se despidieron. Concluyo con esto. En la ciudad de Éfeso, algunos quisieron seguirse enriqueciendo antes de ver a las personas libres de la idolatría. Preferían ver las personas muertas espiritualmente que ceder a sus ganancias obtenidas con propósitos mal habidos. Ya vimos que Demetrio y los artífices, ¿qué era lo que querían? Ganancias, antes de que la gente dejara la idolatría. Me pregunto, ¿estaremos pensando en obtener recursos por encima o cosa de cualquier cosa? ¿A costa de qué? Hay personas, hermanos, déjenme decirle, en Navidad la gente no le interesa al Jesús que murió en la cruz para perdonar pecados. Les interesa al Jesús que les genera ganancias, que lleva lucecitas, que lleva estreno, que lleva regalos, ese sí. Pero cuando ese tipo de cosas existe, quiero preguntar, ¿se alborotarían? Ejemplo, el coronavirus hoy en día. Hay gente que ya no le interesa si la gente muere o no. Les interesa es, mi negocio se está acabando. Estoy explicando. ¿Por cuánto tiempo será? Estoy hablando de la famosa vacuna, una vacuna que solo dura 4 meses. No les importa las vidas, les importa es obtener ganancias. Dios usa instrumentos para que el mensaje del evangelio se siga extendiendo. En este caso, usó un escribano para dar una solución a lo que la persona con intereses particulares quería pasar por encima de lo que había por la gente. Dios usa personas. Dios te use para que podamos a veces apaciguar la gente y decirle, no, mire, usted está pensando solo por usted, pero es necesario pensar por todos. Dios no permitió que Pablo interviniese en este asunto. Él mismo fue su defensa. Recuerden, Dios permitió que los hermanos le dijeran a Pablo que es escondido. Sigamos haciendo la tarea, hermanos, que el Señor hace la de él. Pero por otro lado, quiero preguntar a aquellos que no son creyentes. ¿Estarás pasando por encima de cualquier persona para conseguir tus objetivos y detener el evangelio? Sea el Señor permitiéndote venir en arrepentimiento. Ojalá y más adelante Demetrio se hubiera convertido y saber que idolatrar, tener idolatría, va en contra de Dios.
para adorar al Dios verdadero. Que sea Dios. A veces decimos, yo no adoro una diosa, yo no adoro esto, pero la pregunta es, ¿estás adorando otras cosas? Cuando tú pones a algo o a alguien por encima de Dios, estás idolatrando. ¿Me estoy explicando? Oremos para que Dios nos permita entonces darle solución a aquellos egoístas que quieren pasar por encima de nuestros intereses generales. Oremos al Señor. Padre, te damos gracias por tu palabra. En Éfeso hubo un gran disturbio, un gran problema, porque ellos mismos lo dijeron. Este Pablo ha llenado no solamente Éfeso, sino toda Asia, casi toda Asia, con el Evangelio, diciendo que no son dioses los que se hacen con las manos. ¿Cuánta gente hoy es idólatra? ¿Cuánta gente hoy está haciendo cosas que no te agradan? Padre, que cuando prediquemos el Evangelio y lleguen a lastimarnos, seas tú ayudándonos, por favor, te lo pedimos. No permitas que el Evangelio se extienda por algunos que quieren enriquecerse, se extinga porque ellos quieran hacer lo malo, sino que podamos nosotros ver el avance de la proclamación del mundo. Tuya sea la gloria, Señor. Oramos en Cristo Jesús. Amén.